Si me ayudan, por favor, ya a tomar asiento, vamos a continuar con nuestra tercera conferencia. Bueno, es el panel. Por favor. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos acompañando. Espero las conferencias estén siendo de su agrado. Vamos a iniciar ya con el tercer panel que tenemos para el día de hoy antes de irnos a la comida, que vamos a hablar sobre tema intermodal, porque lo que voy a pedir a la licenciada Virginia Gallardo, quien va a ser la moderadora en este panel, nos acompañe. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias. Bueno, pues invitamos a quienes nos están acompañando de forma presencial, pues puedan tomar su lugar para dar inicio a esta plática, esta charla que tenemos con nuestros grandes invitados, quienes pues solicito por favor pudieran pasar al frente. Me gustaría presentarles de primera instancia a la licenciada Yolanda Esquivel, a quien por favor solicito un aplauso. Y al doctor Iker de Luisa Plazas. La licenciada, muchas gracias por acompañarnos, hacernos el honor de estar con nosotros el día de hoy en nuestro evento. Muchísimas gracias. También agradecemos a todas las personas que vía remota se encuentran conectadas el día de hoy. Ya estamos llegando a un número de más de 120, 130 personas conectadas, lo cual es muy satisfactorio para todo el equipo de Amacarga tener en cuenta la conexión y de forma virtual, que estamos de forma híbrida. Tenemos una buena asistencia a la cual agradecemos a todos ustedes, de igual forma a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy. Para dar pauta a este panel, me gustaría de primera instancia presentar a la licenciada Yolanda Esquivel, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México, con más de 20 años de experiencia en la logística y cadena de valor. Es especialista en ventas, servicio al cliente, pricing, logística y cadena de suministro. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado puestos como jefe de tráfico marítimo en MAVE, SADCB, gerente general de ventas, atención a clientes y mercadotecnia en Intermodal México y directora general de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, quien desempeña desde marzo del 2019. Además, ha tomado cursos de especialización en planeación estratégica y perfeccionamiento en alta dirección en los años de 2017 y 2018. Muchísimas gracias, licenciada Esquivel, por aceptar esta invitación. Muy honradas. Nuestro segundo panelista es el doctor Iker de Luisa Plazas. Desde marzo del 2013 es director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, AC, consultor especializado en proyectos ferroviarios, diplomado en logística global por la Universidad Estatal de California, doctorado en administración de PhD de Development Administration por la Universidad de Birmingham en Gran Bretaña, licenciatura en administración de empresas por el ITAM, México, y ha colaborado en proyectos de libramiento ferroviario de varias ciudades y en el proyecto del tren interurbano del Bajío. Integrante del Consejo Consultivo del Metro de la Ciudad de México en el año de 2017, miembro activo del Consejo de Administración de la Association of American Railroads y participante en las comisiones de seguridad y transporte de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, integrante de la mesa directiva del Consejo Mexicano del Transporte, CMET, y colaborador invitado en la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF.
el cual agradecemos. Doctor, muchísimas gracias por participar con nosotros. Un gusto. Bueno, el día de hoy pues tenemos nuestro panel de logística, nuestro panel de... nuestro panel, en los cuales pues invito de primera instancia a la doctora, a la licenciada Esquivel, nos pueda platicar un poco más acerca de la logística internacional y sobre todo el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Ahí se escucha? Bueno, el panel denominado el día de hoy es acerca de todo el tema con respecto al transporte intermodal. No sé, ustedes, ¿quién de los que está aquí para hacer un poco interactivo y dar como introducción? ¿Quién conoce acerca del transporte intermodal? ¿Me ayudarían levantando su mano? Muchas gracias. Creo que muy pocos. Amacarga es una asociación que se ha enfocado muchísimo a toda esta parte de la logística del transporte y muy segmentada hacia al sistema de transporte marítimo. El caso del intermodal es una muy buena opción para ustedes también, suerte tal que por eso estamos aquí invitados, para hacer conocer este modo de transporte que a algunos suena un poco complejo o que llegara a sonar incluso entorpecedor para algunos y dicen el transporte intermodal, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Pues bueno, el intermodal es el transporte que une a varios modos de carga para poder lograr una logística. Igual que el forwarder mueve de un barco hacia un camión y llega a un destino, igualmente pasa en el transporte intermodal. Movemos de un punto A a un punto B uniendo varios modos de transporte sin manipular la carga. Ese es el punto principal del transporte intermodal. Si tú quieres ir agregando algo, Iker, me vas ahí interrumpiendo. Pues bueno, el ferrocarril se vende, en el caso del intermodal, a través de socios comerciales. Es decir, el ferrocarril tiene varios segmentos, varios segmentos o unidades de negocio, tales como el mineral, como el grano, toda la parte que se mueve de energía, combustible, pero el intermodal, todos estos se venden directos, excepto el intermodal. El intermodal se vende a través de socios comerciales, es el único segmento. Y nosotros le denominamos los famosos IMCs, que significa por sus siglas en inglés, Intermodal Marketing Company, que es el símil de lo que ustedes hacen como forwarders, pero nosotros somos IMCs. El IMC es el que sale al mercado, como lo hace el forwarder, haciendo este símil, insisto, en ir a vender la carga, y él es el que une varios modos de transporte, ya sea al camión, a la última milla, a la primera milla y al ferrocarril, y él es el que sale a vender y le compra al ferrocarril el flete ferroviario y al transporte el flete terrestre. Haciendo esta conexión, hacemos algo que se llama transporte intermodal, todo a través del ferrocarril. ¿Qué rarezas o qué cosas extrañas encontramos de pronto en el ferrocarril? No sé, decían, de pronto el ferrocarril es un sistema de transporte, pues es complicado, es lento, es inseguro. Todos estos son como paradigmas o verdades o falsedades que vamos a ir encontrando dentro de la charla acerca del transporte intermodal. Sí, con esto cubro la parte como el ABC, no sé si con eso están las bases claras de qué es el transporte intermodal. Muchísimas gracias. Aquí en nuestro debate, nuestro tema el día de hoy de transporte intermodal, la mejor propuesta para la logística, nos gustaría que pues, nos participara o algunas palabras el doctor Iker, por favor. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a Macarga, a su mesa directiva por esta invitación y tratar de compartir estos conceptos intermodales con nuestra asociación hermana, la AMTI, un servidor en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Pues sí, creo que el concepto clave que comparte Yolanda con nosotros es este socio comercial que acerca a clientes al ferrocarril a través del servicio intermodal, a través de la caja marítima de 20, 40 pies o la doméstica o cross-border de 53 pies. ¿Por qué se da o de dónde nace un poco la historia reciente, no tanto la historia, el génesis de los 60s o de los 50s? A final de cuentas, el transporte, los transportistas de carga, autotransportistas de carga en Estados Unidos, acaban leyendo una serie de variables en los años 80s, 90s, que creo que también las compartimos hoy en día aquí en México. Déficit de operadores,
restricciones de horario de circulación a la entrada de las salidas, entradas y salidas de las ciudades, el tráfico, cambios en el estilo de vida del operador que a lo mejor la generación anterior de operadores de transporte estaba hecha a estar fuera de la casa toda la semana y regresar una noche o el fin de semana, y hoy en día a lo mejor más bien prefieren viajes cortos y estar llegando a convivir en familia más noches de la semana, ¿no? Creo que esa foto, ese diagnóstico que se hizo en los 80s, en los 90s en Estados Unidos, y que de alguna forma permitió que algunas empresas autotransportistas evolucionaran y vendieran pues desde el less than a truckload, de la carga consolidada, la caja no completa, vender caja completa, vender caja dedicada, ¿no? Cualquier autotransportista creo que trae ese menú de distintos servicios a distintos clientes, ¿no? Yo no alcanzo a llenar la caja, bueno, me voy a less than a truckload, si lleno con una caja, full truckload, pero oye, yo la quiero esa caja aquí siempre a tal hora, ¿no? Ah, bueno, pues entonces tienes ese transporte dedicado. Y de ese menú de opciones, de repente dijeron, oigan, y tenemos tanta carga que le podemos decir al ferrocarril que nos bloquee ciertos espacios y yo revendo esos espacios, que es un poco lo que nos comentaba Yolanda, ¿no? Entonces se dio esa evolución en varios autotransportistas norteamericanos y surgieron estas compañías de marketing intermodal, los IMCs que comenta. En México ya se empieza a dar esa evolución donde compañías autotransportistas ya están viendo otras modalidades, otros servicios, y entonces al cliente le puedes decir, oye, ¿quieres ir más rápido pero más caro? O parte de tu carga no necesita estar con unas ventanas de tiempo más estrechas y tengo un inventario más amplio, o sea, ese inventario no lo tengo en bodega, pero sé que viene un poquito en tránsito porque ya lo voy controlando desde ahí, ¿no? Y bajo mi costo logístico total al estar combinando distintos servicios, carretero 100%, intermodal, o ya voy buscando mezclas en mi matriz logística, ¿no? Entonces, ahí es un poco la tendencia, cómo se dio ese cambio en Estados Unidos y cómo empezamos a ver ya aquí también ese cambio en esa comercialización de estos intermediarios que a final de cuentas pues ya tienen su listado, su base de datos de clientes, ya tienen una historia, ya son conocidos en el mercado y ya traen, y entonces pueden ofrecer otros servicios a esa misma base de clientes que ya traen marítimo o que traen carga consolidada, dedicada o caja completa, ¿no? Creo que para mí es muy apasionante esta parte de esa evolución que se dio en Estados Unidos y cómo empezamos a ver esas mismas esos factores muy similares en cuanto a falta de operadores de transporte, este tema de calidad de vida, este tema de complejidad de las entradas, salida de puertos, de la entrada de cruzar la frontera, cruzar las grandes ciudades, ¿no? Y ya compartí aquí con unos vecinos de Querétaro, oye, ¿cómo ves la carretera? No, pues hice 7 horas, no, pues hice 5 horas, o sea, ya no hacemos 2 horas y media, jamás, ¿no? Entonces, esa complicación en el transporte, pues ya empieza a tener otras variables que antes no las teníamos y que pueden acercar otras opciones al usuario final, ¿no? Hasta aquí este comentario original. Sí, de hecho, bueno, pues justamente en este panel comenzamos un poco con la descripción del intermodal, ¿no? Como bien lo dice la licenciada Esquivel, el concepto como un socio comercial y cómo ha ido la tendencia justamente. Entonces, ¿cómo ve usted la tendencia que va hacia México, como comenta el doctor Iker, de la nueva esta línea del tiempo que ha pasado entre los 80s, los 90s y cómo poco a poco ha ido haciéndose más sofisticada la conexión de los transportes? Claro, la tendencia siempre ha sido hacia arriba, suerte tal que los volúmenes que mostramos siempre han sido hacia la alza en el transporte intermodal. Es un gran elemento el transporte intermodal para mover carga, sobre todo para un cliente. Cuando ustedes van y le venden a un cliente un ahorro, por supuesto que lo va a comprar. Es una economía de escala, finalmente. Toda la tarifa se diluye entre varias cajitas. Un tren mueve en un solo tiro, en un tren muy grande, puede mover hasta 300 contenedores.
en un camión pues vas llevando, si acaso es un full, 1 a 1. Entonces, el ahorro que se maneja en el transporte intermodal versus lo que puede mostrarte la carretera, se presume en el intermodal que es de entre el 5 y el 15%. Si tú llegas con un usuario a mostrarle este ahorro de porcentaje, claro que creo que es atractivo. Eso es lo que ha llevado al transporte intermodal a este crecimiento y a esta evolución. La tendencia y ha ido, por supuesto que de los 80 para acá ha tenido una evolución que yo he visto, honestamente. Yo cuando trabajé en mis inicios en MAVE, mover por tren era un poco, incluso sí era complejo. Hoy cuando lo veo, si yo hubiera tenido la oportunidad que hoy se tiene, porque hay una trazabilidad de la carga en toda la ruta, porque sí hay un ahorro considerable, porque si sabes manejar un stock de seguridad, como lo comentaba el doctor Iker, claro que vas llevando una mejor economía hacia tu empresa y vas teniendo una mejora en utilidad. Pero no sobre eso, no es todo. Yo creo que también hay que mencionar que y no es una competencia, somos un brazo de la carretera, finalmente lo necesitamos. Pero el ferrocarril está hecho para mover volumen, son sus 3 ejes rectores, es mover, es mover peso, mover distancia y mover volumen. Todo lo que se pueda mover dentro de una ruta larga va a ser siempre más rentable que mover en el ferrocarril una ruta corta, por la economía, por el monstruo que significa mover esta carga tan grande, y es cuando es muy rentable. Entonces, creo que ustedes como socios de Amacarga podrían tener un portafolio también amplio para vender intermodal. ¿Cómo se vende el intermodal? Siendo un socio del ferrocarril. ¿Cómo eres socio del ferrocarril? Ellos tienen que evaluar que estás apto para poder serlo, pero no es nada imposible. Creo que también es una opción que se abre y se apertura el intermodal para todos. ¿El intermodal está hecho para los grandes clientes? No, creo que no. Para ustedes como forwarders, el intermodal, el transporte marítimo que ustedes mueven en los clientes, ¿hay cargas pequeñas? Yo les preguntaría, ¿todos son cargas pequeñas o cargas grandes? Pues no, lo mismo pasa también para nosotros. Ninguna carga es pequeña, ninguna carga es mayor que otra. Gracias. Justamente lo que comenta la licenciada Esquivel, pues creo que la parte intermodal es muy importante porque el ahorro del tiempo, ¿no? El ahorro del movimiento, el ahorro, la trazabilidad y los tiempos. Entonces, con todos estos puntos importantes que se desarrollan en el intermodal, ¿cómo podríamos enlazar estos socios comerciales para que sea exitoso este abanico de oportunidades que tenemos con los distintos servicios, los distintos clientes y los distintos socios comerciales? Hay 3 servicios en el transporte intermodal. Se maneja en 3. El transporte intermodal marítimo, que es aquel que se mueve por puertos. El intermodal cross-border o transfronterizo, que es todo aquel que entra o sale por fronteras. Esto es vía terrestre. Vía tren ferrocarril, por supuesto. Y el intermodal doméstico, que es básicamente es una línea, así es como lo dividimos nosotros, es una línea que nace en Ferrovalle y corre hasta Mexicali, y esta línea que inicialmente empezó solamente con ese corredor, hoy se abre hasta el sur y puede correr de México hacia Coatzacoalcos para abarcar toda la parte del sureste. También corre de México a Monterrey para cubrir la parte del norte, y también hay otra línea que se abre hacia Topolobampo y hacia Baja California para cubrir la parte de La Paz, Baja California. Yo creo que en el transporte intermodal, si vemos el mapa intermodal, se cubre toda la parte del país. En el caso del sureste llega hasta Coatzacoalcos, pero de ahí se hace una última milla para cubrir el sureste. Tenemos todo el país realmente cubierto con las rutas intermodales y pues bueno, son bastante opcionables, rentables para todos los servicios. Hay que comprender un poco también al ferrocarril en el tema de los tiempos. Los tiempos no son igual, nunca van a ser igual al de un camión, pero hay tránsitos muy, muy buenos. Un Manzanillo, México, para ustedes, por ejemplo, que es una ruta que mueven bastante, ha hecho hasta 3, 4 días de yarda a yarda, de Manzanillo hacia Ferrovalle, que es la terminal más usada en la Ciudad de México. Entonces, creo que el ferrocarril marca tendencias, marca una buena economía, marca para ustedes una venta también hacia sus clientes, y por supuesto que ha tenido crecimientos importantes. Hemos tenido evoluciones desde los 80 para acá. El intermodal hoy es otro factor que se da. México, Estados Unidos, Canadá. Se puede correr también hacia toda la parte de estos 3 países sin ningún problema. Gracias, doctor Iker. Bueno, pues como comentamos el día de hoy,
La conexión en todo el país realmente ha ido incrementando y se ha podido enlazar desde el norte hasta el sur, buscando justamente lo que comentan, tener pues esta amplitud de distancia y mover el mayor número de volumen, de peso. ¿Considera usted que hay retos importantes para trasladar toda esta carga desde el norte hasta el sur? Yo creo que el reto es el perfil del agente de carga, del freight forwarder, de esa empresa, en su cartera de clientes, cómo pueden aglutinar, integrar en alguna de las rutas ya mencionadas, y si es que por sí solos o dentro de una cadena o de una pirámide más grande, puede ser la naviera, puede ser un agente aduanal, puede ser desde el punto de origen, Estados Unidos, llámese el ferrocarril conectado. ¿Cómo podemos hacer ese camino, esa conexión con esos mayores intermediarios o esos otros operadores logísticos? Puede ser la naviera, puede ser el agente aduanal, puede ser el ferrocarril, puede ser el IMC o el servicio comercializador intermodal, para que efectivamente digas, oye, sí tengo este contenedor o tengo estos 10 contenedores o de qué volumen estamos hablando, de con qué frecuencias y en qué orígenes y en qué destinos, ¿no? Y entonces empezar a ver qué tipo de servicio es el que es factible para ese caso en específico, ¿no? Yo creo que hay oportunidades de crecimiento en todos, o sea, ya comentaba Yolanda, por ejemplo, marítimo, ¿no? O sea, las navieras, pues claro que hay un tema de capacidad, por ejemplo, ahorita que no comentamos en en la primera intervención. Hay un tema de capacidad, o sea, una cosa es la variable tiempo, puedo ir más rápido o no tan rápido en origen-destino, otro es el costo, pero otro es capacidad, porque a lo mejor yo puedo tener teóricamente un tráiler a X precio, pero de repente no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es temporada alta y pues esa oferta supuesta que debería de haber no la hay, ¿no? Entonces también es un tema de capacidad y esto a lo mejor aprender de los grandes compradores o de las grandes empresas que sí prevén, ¿no? Estos riesgos, ¿no? Y entonces sí hacen una planeación, es decir, oye, no nada más es el tiempo y no nada más es el factor costo, sino que a lo mejor luego me quedo atorado porque no hay capacidad, ¿no? En ese momento, en esa semana o en ese mes voy a tener problemas si no tomo decisiones desde antes que me permiten mitigar ese riesgo. Entonces, creo que el acercarnos a los distintos actores logísticos de la cadena, portuario, terminal, terminal portuaria, naviera, agente aduanal, en frontera lo mismo, los IMCs, las empresas ferroviarias, y ver dentro de ese abanico de posibilidades dónde encaja el perfil de mi carga, la frecuencia, el volumen, y qué mix, qué mezcla es la que mejor me acomoda a ese proyecto, ¿no? Y quiero también hacer también mención que hay como muchos casos de éxito que tenemos hoy en el intermodal. Caso, por ejemplo, de Bimbo, que es un socio de AMTI, que se acercó con AMTI para poder conocer acerca del transporte intermodal. Empezó a manejar en el intermodal doméstico para mover la distribución nacional del país. Hoy mueve hacia Estados Unidos diferentes rutas. Y otro caso de éxito quiero mencionar que es justo que ellos decían es que de pronto las capacidades, como lo mencionaba el doctor Iker, las capacidades son las que me están limitando. Yo quisiera cargar más, pero no hay suficientes contenedores, sobre todo lo que vivimos en pandemia, ¿no? Y que a las navieras les pasa una y otra vez la crisis del 2019, esta nueva, entonces el tema es la capacidad. Nos pasó a nosotros de pronto también en el intermodal cross border, que las cajas en este caso que son propiedad en su mayoría de los transportistas IMCs americanos, tipo Schneider, J.B. Hunt, estos grandes, ocuparon las cajas para distribución en Estados Unidos y en México nos quedamos cortos. Entonces, lo que hizo Bimbo fue comprar sus propias cajas. Él mueve hoy en cajas de 53 pies su producto y la verdad es que dice que tiene ahorros en la tarifa hasta del 40%. Es un caso de éxito que muestro como asociación que también nosotros impulsamos a este desarrollo.
De acuerdo. Bueno, realmente creo que el transporte intermodal tiene como parte importante que siempre está visible la carga durante el trayecto, incluso durante las interfaces de un medio de transporte a otro. No obstante, en el entorno tan delicado como la inseguridad en México, ¿cómo se pueden enfrentar estas amenazas de la delincuencia organizada en el país con empresas tan importantes que están llegando a México y que solicitan o desean un mejor desarrollo para sus propias empresas? Tal es el caso de Vivo. Entonces, Pues ustedes ven el tema, la inseguridad, yo creo que no hay transporte que sea 0% infalible. Y entonces a veces confundimos y decimos de pronto, pues ¿cómo va a ser seguro el intermodal o el ferrocarril? ¿A poco no ven la bestia? O sea, ¿no te das cuenta? Entonces hay que hacer como este distingo. El intermodal tiene prioridad de paso. ¿Cuándo se hace un robo dentro de las vías ferroviarias? Cuando estas viajan a menos de 20 kilómetros sobre hora. Se ha trabajado mucho con todos los gobiernos, sobre todo en las zonas conurbadas, para que el tren pueda correr a una mayor distancia en estos tramos, que están muy focalizados, pero que el tren corre y que sin parar no tiene un tema. Además, el tren va a doble estiva, entonces eso hace o impide que sea diferente. Y es distinta la carga que corre en el intermodal que la que corre en los tramos graneleros o en los trenes de otros segmentos o los trenes generales, que son otras rutas diferentes y que no ocupa este tema del llamado la bestia. Entonces, no confundamos el tren general con el tren intermodal. El tren intermodal tiene prioridad de paso ante todos los otros ferrocarriles, entre los otros segmentos. La trazabilidad de carga que mencionabas, sí es verdad, nosotros tenemos toda la trazabilidad de carga. ¿Cómo la cubrimos? En el tramo ferroviario, pues se tiene toda la parte, cubrimos de un punto A a un punto B, y el ferrocarril tiene toda la visibilidad de carga hasta que llega a las terminales donde se operan y se administran. Entrando a las terminales se cuenta con toda la tecnología, con cámaras, entradas, salidas por puerta, no solamente lo que entra y sale por ferrocarril, para poder tener todo el control. Insisto, un tren que lleva a una velocidad alta es un tren no robado. En la parte de las últimas millas, ¿cómo se cubre la parte de la trazabilidad? A través de los transportistas con los GPS correspondientes, y este también es un tema que los compradores o los usuarios finales deben adquirir para poder tener toda esta trazabilidad en la que el ferrocarril puede o tiene la capacidad de de poder conectar vía EDIS o vía el sistema que se indique para poder hacer una trazabilidad completa de la carga. de acuerdo, justamente, pues un poco hablar de la tecnología, pues la tecnología que ha implementado ya la parte del transporte intermodal, específicamente pues hacia la última milla, como lo comenta la licenciada Esquivel, pues nos gustaría, como nosotros, como freight forwarders, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos incluir en esta parte de la tecnología con las nuevas técnicas que pudieran acoplarse a la última milla? Creo que en cuanto a sistemas de información, tecnologías de información, tenemos, pues, si no la vanguardia, la mayor vanguardia posible. Creo que sí, nuestra calificación debería ser bastante buena. Hay trazabilidad completa de origen a destino. En el ferrocarril todo se mide, todo se controla, y pues si algo se sale fuera de los parámetros, pues se toman acciones conducentes, ¿no? Si es reforzar la seguridad interna, pues hay un esfuerzo muy importante por resguardar la carga. Ya comentaba Yolanda también el esfuerzo que se hace con las autoridades a los distintos niveles, precisamente pues en distintos momentos, en distintos lugares. De repente hay grupos del crimen organizado muy fuertes que sí llegan a trastocar, pues obviamente carreteras, ductos y ferrocarril, ¿no? Hay zonas que por momentos se han descontrolado, y bueno, pues se atiende ese fenómeno con esa coordinación institucional y con una estrecha comunicación con el cliente. A final de cuentas también sí tienen que ver ustedes el tema de seguros, ¿no? O sea, ¿qué cubre el seguro por default de la carga? Y si se requiere un seguro extra, ¿qué perfil de productos estoy llevando? Pues hay unos que tienen cierta preferencia
en el mercado informal, ¿no? Que son más fácil de venta en el mercado informal y pues son más fácil o que tienen un perfil más alto de siniestralidad en robos hablando, ¿no? Entonces, ahí sí se tienen que acercar con el ferrocarril, con el comercializador del servicio intermodal para hacer el traje a la medida desde el punto de vista de seguridad. Pero lo que comentaba Yolanda, pues somos dentro de la matriz de inseguridad del país que tenemos pues como personas, como familias, como vecinos, como transeúnte, como operador de carga, pues tenemos riesgos, ¿no? Y eso lo estamos mitigando y diariamente estamos revisando pues dónde hay ese riesgo que se bota, que se incrementa para poder ajustar, para poder pues tener esa nueva respuesta a un nuevo reto que tenemos. En la actualidad creo que estamos relativamente estables en ese rubro, no tenemos mayor, bueno, el nivel país, el nivel riesgo país, ese ahí está, ese ahí siempre va a haber esa merma. Pero no tengo en la estadística, que de hecho es pública, lo publica la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, estamos en niveles estables bajos, pero pues siempre con ese pendiente, con esa precaución de que en cualquier momento pues hay zonas del país donde pues hay una presencia del crimen organizado y pues hace de las suyas, ¿no? Y también creo que, insisto que no hay como cero, si tú buscas incidencia 0%, pues eso creo que no existe. ¿Cuántas veces escuchamos que en los mismos puertos hay robos? En el caso del ferrocarril, por ejemplo, te pueden decir es que ya venía vacío el contenedor porque desde el puerto lo robaron y llegó al destino vacío. El ferrocarril como medida tiene básculas de pesaje en todas sus vías. Entonces, si un contenedor, por ejemplo, saliera vacío del puerto, cuando cruza por esa vía, la báscula te indica el pesaje que lleva cada contenedor. Entonces, podrías saber si va a medias, vacío o con la carga documentada al inicio. Es como otra medida. Otra medida de seguridad que también se tiene, sobre todo en Estados Unidos, en los trenes, son la parte de los drones, en donde pues estos famosos drones que nos han salvado la vida en muchas ocasiones. En el caso de Estados Unidos, que hay nevadas o que hay malos tiempos o descarrilamientos, se lanzan primero los drones para saber qué brigadas van a mandar, cuánta gente van a mandar para saber qué tipo de descarrilamiento o atender el problema de manera inmediata, saber cuánta gente, qué tipo de equipo, de maquinaria llevar para poder atacar en las zonas que no hay como mucho acceso. Creo que sí, como decía, que el ferrocarril en la parte de tecnología sí es una muestra de vanguardia en la parte de tecnología. De acuerdo, sí, muchas gracias. Creo que sí, la inseguridad que vive el país debe de tomarse en cuenta y sobre todo creo que el incremento de las tecnologías y el dinamismo justamente de los corredores ferroviarios hace que pueda tener la logística y el transporte intermodal pues que sea exitoso. Doctor Iker, creo que hay una pregunta obligada en estos momentos, está en boga y creo que muchos de nosotros ya estamos conscientes de este tema y tiene que ver con respecto a la toma de control de las estaciones del Istmo de Tehuantepec por parte de la Guardia Nacional y que están concesionadas a Ferrosur. ¿Qué opinión nos daría? ¿Qué recomendaciones estaría usted dando? Pues que el gobierno pudiera seguir y que pudiera para un mejor desarrollo del país. Pues el comentario es que no estoy autorizado a hacer un comentario al respecto. Habiendo dicho eso, pues tuvimos comunicados de prensa, las organizaciones aquí presentes, Hemos lanzado comunicados. otras organizaciones empresariales populares, omito los nombres, pero sí hubo media docena de comunicados entre el sábado y ayer lunes. Y ayer el propio presidente desde Palacio Nacional en la conferencia de la mañana también emitió una serie de planteamientos. Entonces me remito nada más a llevarlos a esas fuentes para que ustedes formen el juicio personal. Sí, muchas gracias. Bueno, abrimos un poco el micrófono para ver si hay algunas preguntas, si hay alguna inquietud de parte de los asistentes, que si nos ayudan por favor con el micrófono en la parte central. Acá creo que Víctor tenía una pregunta. Yoli, gracias. Yo tengo una pregunta para ustedes. Digo, el intermodal es no es para
para distancias cortas, no es para importadores o exportadores que tienen urgencias. Pero, ¿qué pasa con el intermodal refrigerado? ¿Podremos ver carga refrigerada? Tienes razón, Vic, en ese sentido. Obedeciendo al primer comentario, eso es verdad. Yo creo que el ferrocarril es un monstruo agigantado. Mover en una urgencia no cabe dentro del ferrocarril porque solamente va a caber el desastre. No está hecho para una economía organizada y una economía planeada. Por las distancias, si tú quieres una urgencia como te la da el camión y la quieres comparar, pues no es funcional, no puede pasar así. Insisto, es un monstruo que se mueve a pasos diferentes porque trae 300 contenedores a diferencia de un camión que solo trae uno. ¿Cuál es algo muy bueno? Que en esos 300 contenedores una locomotora es operada por no más de 4 operadores de ferrocarril. Se me fue el nombre de los operadores, los maquinistas. Son 4 personas las que mueven ese monstruo. En el camión pues va 1 a 1. Entonces, es verdad, no cabe la urgencia. Eso es verdad. En la parte de los refrigerados, se hizo un esfuerzo muy grande que se llegó a mover carga refrigerada de Estados Unidos hacia México, llegando hacia la rampa intermodal de México en Silao, Guanajuato, y ahí se llegaron a mover algunas cargas. No había conexiones o no se hizo, fueron como pruebas que se manejaron, un tiempo se manejó y venían los contenedores en donde en la terminal se volvían a llenar de combustible, no llegaban y se conectaban al piso, pero fue un proyecto que al no haber una carga consistente, pues fue bajando. No se mueve reefer en el ferrocarril justo por este tema de las conexiones, eso es verdad, es carga seca la que se mueve. Y no sé cuál era la otra pregunta, perdóname, Vic. Ah. Yo he visto ahora Gracias. He visto el servicio del ferrobuque, el que sale de Coatzacoalcos a Móvil. Correcto. Y tradicionalmente es un buque que llevaba solamente furgones, carros estos de gran tonelaje. Sí, es un Pero barco rorro. estos nuevos buques que están llegando, el Mayan y el Cherokee, yo veo cajas de J.B. Hunt. No sé si Sí. eso va a existir, ese ¿Tú servicio. quieres comentar? En el caso del ferrobuque, hoy se mueve, como decían, se han ampliado, el intermodal ha crecido, no se ha quedado en las rutas que ya teníamos. Hoy se mueven contenedores de 53 pies, por ejemplo, de WDS, que es una naviera también que mueve carga hacia Mobile, Alabama, también mueve contenedores de 53 pies, sobre todo refrigerados. Ha crecido el intermodal en sus rutas y este ferrobuque en especial sigue siendo, quizá en algún momento llegaron a meter contenedores, porque hoy ese ferrobuque que va de Coatza hacia Estados Unidos mueve furgones, mueve granos, mueve metales, es que es un barco rorro, es una bodega, lo que le quieras meter, todo cabe dentro del ferrobuque. Gracias. Una pregunta para Iker. Algunos clientes tratan de utilizar la aplicación que pueden encontrar en internet, en la página de la SCT en materia de tarifas, ¿no es cierto? Y hacen cálculos del costo conforme a esas tablas que son de dominio público, incluso viene la fórmula, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan confiables son esos cálculos? Porque hemos visto que hace un cálculo tarifario, estoy hablando de contenedores o remolques, bueno, contenedores en particular, y de pronto resulta de un competitivo, o sea, un precio competitivo, pero a la hora que le agregamos las maniobras, ya no resulta tan competitivo. Y aquí se ha insistido en que el intermodal es reducción de costos y, en fin, otros valores, y de pronto no vemos que ese sea el resultado, ¿no? Esa es una pregunta. Y la segunda, pero eso es después, ¿qué ha pasado con el road trailer? ¿Lo van a regresar? Fue una maravilla de servicio. Es, en opinión de algunos expertos, lo más acabado en eficiencia energética y logística por donde quiera que se le vea. Buenas preguntas aquí del Instituto Logístico. Muy bien.
tarifas, las que se publican son las máximas. Entonces, de entrada, ahí, pues, dependiendo del volumen que estarás negociando, pues esa tarifa pues, se puede ajustar a la baja, ¿no? Que existen otros cargos, pues igual en el puerto, ¿no? La estadía, el día que es libre, el día ya que ya no es libre, y que si el agente aduanal te llamó 3 días después, porque pues bueno, pues también es su partecita, ¿no? De ingreso. Pues ahora sí que eso hay que hablarlo o sea, tienes que conocer el servicio, ¿no? Tienes que conocer el servicio y pues dónde se puede complicar, ¿no? Dónde es, oye, si, dónde se puede atorar y qué pasa si eso se atora, ¿no? Entonces creo que al contratar cualquier servicio, pues hay que entender a cabalidad qué es lo que eso representa. Fallas en la programación luego pueden salir caras, ¿no? O sea, si la carga la programo tal día y no está lista y tengo esperando al equipo, pues ¿cómo quieres que te ayude? ¿No? O sea, ¿por dónde? Pues hay que programar mejor. Entonces, creo que ahí es conocer a cabalidad el servicio para que precisamente reducir pues esos problemas que se pueden dar, pero mejor que no se den, ¿no? Para que sea lo más estándar el servicio y que no tenga ahí algunos chipotes, que esos chipotes sean los que luego elevan el Claro. costo, ¿no? Y que son páginas que te dan un costo sugerido, no es como el real. Si yo me meto al punta a punta para ver cuánto cuesta un México-Monterrey en camión, tampoco me daba la tarifa, pero cuando iba y yo cotizaba, pues era otra tarifa totalmente diferente. Solo son como sugerencias de tarifa, si no se incluyen las maniobras en este caso. Cada maniobra, cada terminal tiene su costo de maniobra. Las portuarias, las yardas de los ferrocarriles. Entonces sí, como dice Iker, hay que entender, son costos como sugeridos los que están en las páginas. La segunda pregunta tiene que ver con unos equipos, unas cajas que tenían un chasis, el Road Railer, tenían un chasis reforzado y entonces se montaban y podían aguantar el jalón ferroviario del tren. Están totalmente en desuso, no hay prácticamente, o sea, las que se manufacturaron hace 30 años en Estados Unidos y que algunas vinieron aquí, regresaron a Estados Unidos, nunca se volvieron a hacer más. O sea, ese parque ahí está porque son tan sólidas que aguantan, han aguantado estos 20, 30 años y les quedan todavía alguna vida extra, ¿no? Pero no, esa solución de una caja muy especial Claro. no es factible comercialmente, nadie la ha vuelto a usar, nadie la ha vuelto a pedir o la ha vuelto a manufacturar, ¿no? En Europa hay algunas soluciones también así un poco extrañas, no tanto de la caja, sino del módulo ferroviario, para subir piggyback y que giren y no tener la maniobra de izaje. Pero digo, el estándar es la caja de 53, de 40 o de 20 y los módulos ferroviarios y el chasis correspondiente para la última milla, que pueden ser 200 kilómetros. Muchas gracias. ¿De aquel lado tenemos otra pregunta, por favor? Buenas tardes. Referente a lo que comentaban en la cuestión de las coberturas hacia el sector asegurador, en la parte del medio ferroviario. Si bien tenemos los dos eventos, que es la parte del granel, que vienen, o sea, por las tolvas, traen productos alimenticios o químicos, también hay una combinación en los carruseles que pueden venir mezclado con el intermodal, puede traer directamente la combinación de ambos. Hay algunas zonas que se han presentado a nivel regional, puede ser, por ejemplo, la zona de Santa María Magdalena en Querétaro y Celaya, así como la parte de Cañada de Morelos en la parte de Puebla y cercano a Tehuacán, donde prácticamente detienen la unidad y se van no por los camiones, no por las tolvas, sino van directamente por los contenedores. No obstante que vayan empalmados uno a otro, pues los abren como literalmente latas de sardina y hacen el robo de neumáticos, de electrodomésticos, de cualquier tipo de bienes. Aquí la pregunta es, el intermodal en general, ¿qué medidas tiene precisamente para mitigar esta situación? Porque a fin de cuentas, si hay una población que literalmente detiene el ferrocarril,
En el ascenso pueden detenerlo igual. O sea, puede ir en efecto 60, 70 kilómetros por hora en plano, pero en un ascenso proveniente de Veracruz a las cumbres y en el descenso, pues puede haber ahí detención por parte de rocas o cualquier cosa que puedan imponer. O sea, aquí la pregunta es, el sector asegurador siempre pues, observa medidas en las cuales pues, se debe de mitigar el riesgo, pero ¿qué ofrece el intermodal que puede apoyar a los diferentes involucrados en la cadena logística para que se pueda cumplir esto? A fin de cuentas, el seguro es una situación que puede ser fortuita, pero si es una situación que se genera en frecuencia, entonces tienen que tomarse medidas para evitar precisamente que esto sea recurrente. Gracias. Los ejemplos que daba usted son como hace unos 3, 4 años o más. La zona de Aculcingo, de Jesús Nazareno, yo no tengo conocimiento ahorita de ese tipo con la frecuencia que los tuvimos allí en el Triángulo, ahí en Puebla, hoy en día no se dan. Eso no quiere decir que no tengamos eventos, pero justamente los ejemplos que daba en Santa María Magdalena, en Querétaro y los de Puebla, hoy en día no tengo información que se estén dando. Es como un primer comentario. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ya comentaba sobre las distintas vinculaciones que tenemos con las distintas autoridades, pues desde Sedena, Guardia Nacional, Semar, policías estatales, municipales no tanto, pero creo que es muy buena la coordinación en muchos de los lugares. En el mapa de calor, digamos, de la inseguridad, pues obviamente ahí es donde más recursos, mayor coordinación institucional tenemos, ¿no? Luego, cada empresa es diferente, ¿no? O sea, hablamos aquí de generalidades del sector, pero también la empresa a lo mejor tiene unas prácticas de más, por poner 2 ejemplos, uno de más capacidad humana, o sea, de mayor número de efectivos, de una empresa de seguridad externa, tener mayor número de efectivos que pueden ir acompañando el tren o que pueden estar en puntos estratégicos precisamente para que no haya esta agrupación de posibles gentes que pudieran abordar el tren con esa intención, ¿no? O tecnología, ¿no? Hablamos de drones, hablamos de sellos, hablamos de una inspección. Hoy en día hay cámaras que el tren está pasando y de estas, pues, con distintas tecnologías LiDAR o de múltiples imágenes, se analizan y se ve si una escotilla está abierta, si hay una puerta que se abrió, independientemente de que pudiera haber otro sensor u otro mecanismo tecnológico que pudiera avisar. Hay distintas fórmulas tecnológicas, ¿no? Entonces, cada empresa tiene su mix de soluciones para disminuir estos riesgos de robo a la carga o de afectación al equipo ferroviario o a la infraestructura, ¿no? Entonces, sí dedicamos pues sumas muy importantes precisamente para disminuir estos riesgos de robo a la carga, de vandalismo a la vía y o robo a los equipos, ¿no? Sí, muchas gracias. De este lado tenemos otra pregunta, por favor. Buenas tardes, John Willy, presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Recientemente a mí me llegó una publicación de unos contenedores nuevos, no sé qué tan nuevos sean, pero son plegables. O sea, se despliegan, contenedores de 40 pies marítimos. Y mi pregunta concreta es, ¿lo conocen ustedes este producto? O sea, es un producto, según yo, nuevo, que creo yo que puede tener una ventaja grande en ahorro de costos. Cuando tú tienes un contenedor vacío y no lo puedes mandar lleno, pues lo despliegas y lo mandas desplegado y en lugar de mandar un contenedor vacío, mandas 4 contenedores desplegados. ¿Han escuchado de esta tecnología? No tengo yo conocimiento, Will. La marca es GenFlat, pero bueno, ahí te lo paso después. La vi en LinkedIn, pero no está disponible todavía, que yo sepa, en el sector ferroviario intermodal.
¿Y será que sí tenga una ventaja en costo? Yo me imagino que sí, pero ¿no lo han analizado ustedes como asociación? Repito, no la tenemos No la todavía conocemos. viable, o sea, no la tenemos como una opción viable, ¿no? Entonces sí es nuevo, me imagino. Muy nuevo. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta de nuestros asistentes de forma presencial? Recordemos también que tenemos más de 130 personas conectadas y hay inquietudes. Una de esas inquietudes es del señor Guillermo Padilla, que pregunta: sin duda alguna, el transporte intermodal es una gran opción para la carga entre Canadá, Estados Unidos y México. El problema es que no hay suficientes espacios de carga, están saturados y por más que se solicita cotizar, no hay forma de cotizar. Estos servicios, los IMC, no nos dan opciones, además de que son pocos los autorizados por parte de los ferrocarriles. ¿Alguna opción para esta circunstancia? Pues no, tendríamos que revisar el caso en particular de Guillermo. Yo puedo con todo gusto tener el acercamiento hacia los ferrocarriles y si tienen mis datos se los pueden compartir y atendemos su respuesta hacia este tema. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues ya enfocándonos un poco a nuestras conclusiones y bueno, pues siendo un panel de transporte intermodal y los agentes de carga estando presentes, me gustaría hacer una pregunta compartida. ¿Cómo valoran ustedes la actividad del agente de carga como socio activo del servicio intermodal? Sería una pregunta compartida para nuestros panelistas. Por favor. Pues creo que es un gran reto, ¿no? Es un reto que hay que entrarle, hay que ver estas vinculaciones que ya hacíamos mención anteriormente con navieras, con agentes aduanales, con terminales marítimas, con empresas de autotransporte que quieren migrar o ya tienen soluciones dentro de su portafolio intermodales. Y entonces ir viendo estas sinergias, ¿no? Creo que el caminar solo está bien, pero creo que buscar sinergias con los otros operadores de carga que nos puedan pues visualizar estos volúmenes y cómo nuestra parte puede ser parte de otro volumen y entonces ya de un corredor, de un servicio que sea interesante, que sea competitivo, pues ese es un poco el reto, ¿no? Creo que hay que verlo así, como un reto, ¿no? Entonces, pues a las órdenes, así como la AMTI y Yolanda ahorita nos compartía que, bueno, podemos ver casos en lo específico, pues con todo gusto también con los ferrocarriles y pues ver estos grandes tractores de carga, cómo podemos pues mezclar de distinta forma el autotransporte y el intermodal ferroviario y ver qué mejores soluciones se les puede dar a ustedes y a su usuario, ¿no? A final de cuentas, para quien trabajamos es al usuario, al dueño de la carga, ¿no? Entonces, en ese mix de distintos medios, de distintos costos, de distintas capacidades, de distintos tiempos de recorrido, cómo podemos pues empezar a tener un papel un poquito más relevante, más importante, ¿no? Bienvenidos todos los agentes de carga, por supuesto, para poder mover en el ferrocarril. Es un portafolio más para ustedes, como yo se los decía al principio. Tengan este acercamiento. El intermodal es otra opción de verdad interesante para todos los usuarios, que es como dice Iker, para quien trabajamos finalmente. Entonces, yo reitero a sus órdenes, yo soy Yolanda Esquivel, soy la directora general de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal y me pongo a sus órdenes si alguno está interesado en querer mover en intermodal, hacemos el acercamiento correspondiente y platicamos un poco más. Nosotros lanzamos algunos talleres también, la Semana del Contenedor y algunos talleres también donde informamos cómo es el transporte intermodal desde el ABC, cómo se compra, cómo se constituye una tarifa, cómo se va formando el servicio postventa. Todo esto lo abarcamos en diferentes módulos que tenemos, entonces también lo reitero a su disposición si es que fuera de interés el mover el transporte intermodal que es una opción más y muy viable para la carga. Gracias. Bueno, pues un poco ya cerrando el día de hoy nuestro debate, nuestro panel intermodal,
con el tema de transporte intermodal, la mejor propuesta para la logística. Hemos platicado el día de hoy acerca pues, del concepto de intermodal, que muy amable nos dieron, que al final del día es un socio comercial diverso, ¿sí? En donde básicamente pues, lo que busca la parte intermodal es pues, tener una mayor distancia, mayor volumen, mayor movimiento de peso a través de todos los corredores del país. Justamente teniendo pues distintos servicios, aglomerando en conjunto los distintos servicios, los distintos clientes, los distintos socios comerciales que pueden involucrarse a través de todos estos corredores que pueda tener el transporte intermodal. Y justamente como lo comentan ya para cerrar, pues creo que el agente de carga es un gran reto para todos, este menú, este abanico de servicios que tiene el transporte intermodal, pero sobre todo creo que, como lo comentan, son actores competitivos, somos actores que estamos presentes en la logística y somos actores que también debemos de acercarnos a las asociaciones, a las asociaciones, a los representantes, justamente para mejorar en general el transporte intermodal mexicano. Muchísimas gracias, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Si me permites, sí es bien importante, digo, desde la asociación hemos trabajado, tenemos grupos de trabajo ferroviario terrestre, en donde sí tratamos de ir inculcando este servicio, pero evidentemente va muy enfocado a cierto tipo de características de la carga, no pueden ir todas, y eso lo debemos de entender muy bien, ¿no? Evidentemente la gente carga, queremos estar en todos los medios, y es muy importante, pero si no lo entendemos, nunca vamos a poder llegar a lo que realmente queremos llegar, ¿no? Sí, buscamos colaboración, buscamos comprensión del tipo de carga, ¿no? Pero también si de alguna u otra forma intercambiamos información, eso es evidente, ¿no? Lo tenemos que hacer para poder realmente cumplir con este reto que tenemos, y más del nearshoring, ¿no? Con esto del Canadian Pacific, Kansas City, esta unión, Ferromex, o sea, ferrocarriles que realmente ya tienen un potencial grande. Nosotros podemos subirnos al ferrocarril de una forma educada, ¿no? Que eso es bien importante, y de ahí empezar a explotarlo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues démosle un fuerte aplauso a nuestros panelistas, por favor. Muchas gracias. Y me gustaría que pasara al frente el maestro Juan Pablo Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, y también pues nuestro vicepresidente en temas de terrestre ferroviario, el licenciado Víctor, por favor, para que nos honren con entregar pues el reconocimiento por la destacada participación a nuestros panelistas. A la licenciada. Gracias. A la licenciada Yolanda Esquivel, directora general de la Asociación de Transporte Internacional, y al doctor Iker de Luisa, quien agradecemos ambos la participación, las interesantes palabras y el desarrollo que tuvo el día de hoy nuestro panel de transporte intermodal. Muchísimas gracias por la participación, agradecemos, muy valiosa, y gracias a ustedes. Bueno, pues la licenciada Judy tiene algunos avisos. Muchas gracias a todos, gracias por este panel, gracias por participar de manera presencial, gracias a los más de 130 personas que están conectadas vía virtual, y bueno, pues algunos anuncios. Muchísimas gracias, mi nombre es Virginia Gallardo y quedo a sus órdenes. Buen día. Muchísimas gracias, licenciada Virginia. Pues bueno, esta fue la tercera conferencia panel antes de pasar a la comida. Quiero agradecer a nuestro patrocinador ONUS. Vamos a proyectar un pequeño video también de él. ¿Qué busca un ejecutivo a la hora de contratar un seguro de carga para transportar su mercancía? Por supuesto, desea conseguir la opción más confiable al mejor precio posible, rápida y fácilmente. Sin embargo, sabe que una empresa de seguros tradicional no siempre podrá ofrecer la mejor opción. Pero, ¿y si contáramos con un portal que presentara las mejores opciones del mercado para cada caso, sin estar comprometido con un solo proveedor? Pues esa solución ya existe. ONUS Insurance.
una empresa especializada en conseguir la mejor opción para cada necesidad en seguro de cargas sin importar la escala, desde empresarios independientes hasta grandes consorcios internacionales. En ONUS conocemos las necesidades de nuestros clientes y aseguramos el éxito de su empresa a través del más sólido respaldo. Asesoría continua y especializada. Cobertura todo riesgo. Cobertura puerta a puerta. Tarifa flat. Crédito empresarial y la ventaja de contar con las mejores opciones del mercado en un solo lugar. Además, cuenta con el novedoso servicio ONUS Plus, que le brinda apoyo 24/7 con asistencia comercial, servicio técnico y asistencia Lo Busco por Ti. No arriesgues tu inversión ni la de tus clientes. Asegura tu carga con ONUS. ONUS Insurance. Leave your worries on us. Pues bueno, los invito también a que puedan pasar si gustan de nuevo al área de coffee y ya podemos